Esperamos que les esté gustando el curso. Yo soy Rafael Barajas Durán, soy el presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y les voy a platicar acerca del socialismo del siglo XX y las ideas de lo común, sobre las ideas progresistas y la democracia en el siglo XXI. Quiero contarles que en septiembre de 1905, poco antes del primer estallido de la Revolución Mexicana, que fue en 1906, el primer estallido, una revista de caricaturas, El Aguizote Jacobino, publicó un editorial que decía que las revoluciones no se hacen a la fuerza ni se improvisan. Y decía que es, entre todas las gestaciones, la más larga, la más laboriosa, la de una revolución. Y la verdad es que el siglo XX estuvo marcado por grandes revoluciones sociales. La mexicana, la soviética, el levantamiento espartaquista, la húngara, la española, la china, la vietnamita, la cubana. Y sin embargo, tal como lo había dicho el Aguizote Jacobino, este ciclo de revoluciones tuvo una gestación larga y laboriosa. Y las preguntas que hay que hacerse es, bueno, ¿de dónde salió este ciclo de revoluciones sociales? ¿Cómo surgieron las ideas y el sentido común que alimentaron este ciclo de revoluciones sociales? El ciclo de las revoluciones sociales del siglo XX fue una reacción contra las condiciones de sobreexplotación y trabajo esclavo que se dieron durante el proceso de industrialización acelerado que se dio a finales del siglo XIX. La llamada Belle Époque, que va de 1871 a 1914, fue en realidad un largo periodo de estabilización del orden capitalista que se expandió por muchos países de Occidente. Coincide, entre otros regímenes, con la era victoriana en Inglaterra, con la Tercera República Francesa, con el Porfiriato mexicano y con la Gilded Age de Estados Unidos. El motor económico de este proceso de expansión y de concentración de capital fue la Segunda Revolución Industrial. En realidad, la llamada Belle Époque fue bella solo para los más ricos y fue bastante espeluznante, bastante horrible para las comunidades y para el hombre común. La Belle Époque fue un larguísimo ciclo contrarrevolucionario que se pudo concretar gracias a que se dio una alianza estratégica entre la vieja casta monárquica en decadencia y la clase emprendedora ascendente, es decir, la burguesía y sobre todo la burguesía industrial. El objetivo común de estos dos grupos en su alianza fue afianzar sus enormes privilegios y contener al pueblo llano, a la canalla, a la plebe, al populacho. Este fue un momento muy especial de la historia en el que la burguesía, que había encabezado la lucha contra el régimen feudal, pactó con los personeros del viejo régimen para conformar una suerte de nuevo statu quo. Un paradigma de este proceso fueron claramente los matrimonios que unían a las dinastías aristocráticas con las fortunas empresariales o con los dirigentes políticos emergentes. Los matrimonios de la duquesa fulana con el gran industrial sutano. Esta alianza entre la vieja aristocracia feudal y la nueva aristocracia burguesa, ¿no? Dio lugar a un periodo de estabilidad largo y de largo crecimiento económico que favoreció una expansión industrial acelerada y el aumento extraordinario de algunas fortunas y permitió, entre otras cosas, la expansión acelerada, la expansión colonial de ciertas naciones industrializadas, notablemente Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda y Estados Unidos. En este periodo, las élites oligárquicas lograron imponer un sentido común. Y según este sentido común, el avance del capitalismo era un fenómeno inevitable, benéfico y necesario. Y se puso mucha confianza en lo que era la razón, la tecnología, la ciencia, y se vio al progreso como la gran meta civilizatoria de la humanidad. Quien le dio orden al pensamiento de aquel tiempo fue el filósofo francés Auguste Comte, el fundador del positivismo.
y el positivismo tuvo una gran aceptación entre las élites y la intelectualidad occidental. El propio Auguste Comte resumió su visión del mundo en un discurso que decía: el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin, ese es el carácter fundamental del régimen definitivo que el positivismo viene a inaugurar. Entonces, a finales del siglo XIX, esta visión positivista de Comte se complementó con las tesis evolucionistas de un filósofo británico que se llama Herbert Spencer, que estaba convencido de que existía una suerte de selección natural y de que ésta estaba determinada por la supervivencia del más apto. Por supuesto que en esta ecuación que hablaba del amor como principio, lo que menos importaba era el amor. En realidad, este fue un largo periodo de guerras imperiales de expansión, de sobreexplotación laboral y de opresión a las mayorías empobrecidas. Ahí se forjaron las grandes fortunas y ahí también nació el proletariado moderno. En aquellos años, en todo el mundo, el número de desposeídos creció y saben que fue muy difícil ser oposición. Las contradicciones se acumularon y derivaron en múltiples estallidos sociales. Terminaron además en una guerra sin precedentes, la Primera Guerra Mundial, y en un largo ciclo revolucionario que estalla con la Revolución Mexicana y luego con la Revolución Soviética. Las ideas que alimentaron el ciclo revolucionario del siglo XIX y del siglo XX nacieron como una rebelión contra el sentido común de la Belle Époque. La principal tarea de los intelectuales rebeldes del siglo XIX y del siglo XX fue colocar al interés de la comunidad, al hombre común, en el centro de la historia, transformarlo de víctima de las circunstancias en actor de la historia. De lo que se trató fue de construir, como dice Juan Carlos Monedero, un nuevo sentido común a favor de lo común. Sin embargo, poner en cuestión las lógicas dominantes del capitalismo salvaje tomó tiempo. Para cambiar el sentido común que logró imponer este largo ciclo de expansión capitalista, tuvieron que cambiar muchas cosas. Fue necesario hacer conciencia del malestar de la colectividad, construir un sistema de valores alrededor de las necesidades sentidas por las mayorías, explicarse la sociedad de la época y plantearse proyectos alternativos de sociedad. La construcción de un proyecto alternativo de sociedad fue verdaderamente complejo. La construcción de un proyecto alternativo de sociedad en el que cupieran los desposeídos realmente se dio por aproximaciones sucesivas, se dio poco a poco, se fue construyendo con mucha paciencia y con mucho tiempo. Un momento importante se da en 1840, cuando una mujer que era genial, la señora Flora Tristán, que fue la inventora de la consigna proletarios de todos los países unidos, publicó un programa socialista coherente en l'Union Ouvrière o la Unión Obrera. En ese programa, Flora Tristán llamaba a los trabajadores a organizarse y clamaba por la emancipación de los asalariados y de la mujer. En 1847, 7 años después, Marx y Engels redactaron el Manifiesto Comunista, que es, a mi modo de ver, el texto político más trascendente de la historia moderna. Marx y Engels hicieron un análisis profundo de la sociedad de su tiempo, construyeron un relato que le dio sentido a las causas proletarias, y sus tesis están en el origen de los grandes movimientos obreros que sacudieron al mundo a finales del XIX, y están en el origen de las grandes revoluciones sociales del siglo XX. Paralelo a esto, un poquito más tarde, en 1906 en México, el Partido Liberal Mexicano publicó un programa que reunía las principales demandas del ciudadano común, de las grandes comunidades campesinas y obreras. Y estas demandas incluían salario mínimo, jornada laboral de 8 horas, prohibición de trabajo infantil, condiciones laborales sanitarias, reparto de tierras, y este documento fue la base del pacto social plasmado en la Constitución de 1917.
Si lo vemos desde una gran perspectiva, veremos que todo este conjunto de demandas conforma lo que se conoce como los derechos humanos de segunda generación, es decir, los derechos sociales. El derecho a la educación, al descanso, a un salario digno, a la salud, etcétera. Y es verdad, como decía el aguizote jacobino, que la gestación de una revolución es larga y laboriosa, pero también es cierto que los ciclos revolucionarios, que cuando se concreta este sentido común, los ciclos revolucionarios dan frutos durante décadas. En cuanto se impone un sentido común basado en el interés común, es muy difícil echarlo abajo, porque el común lo defiende. A partir de las ideas de lo común del siglo XIX, se articularon las grandes luchas socialistas de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Desde la Comuna de París de 1871 y la Gran Huelga de Chicago de 1886, hasta la Revolución Mexicana de 1910 y la Soviética de 1917. Por supuesto que este ciclo revolucionario de largo alcance pues suscitó una contrarrevolución ultraconservadora, que fue radical y despiadada. Es decir, esto es lo que explica el fascismo. El fascismo es una contrarrevolución que llevó a la humanidad a uno de sus momentos más negros, de mayor desesperación. Sin embargo, el fascismo tuvo un auge espectacular, pero terminó por ser derrotado en 1945, y es un hecho que tras la derrota del fascismo, tras la derrota de Hitler y Mussolini, los pueblos estaban organizados y las derechas derrotadas. De modo que en la posguerra, mientras que en el bloque socialista se impulsaba supuestamente el socialismo, aunque se desarrollaron formas muy autoritarias de capitalismo de Estado, en el mundo libre se implantaron estados de bienestar. Y el estado benefactor de Keynes, el economista Keynes británico, pretendía construir un capitalismo con rostro humano, un capitalismo en el que el gobierno controlaba la economía, socializaba la riqueza, restringía la codicia del sector empresarial y apaciguaba las lógicas voraces del dinero. El estado benefactor de Keynes era, al final de cuentas, un proyecto socialista. Y por supuesto que los partidarios del viejo régimen, los grandes capitalistas, pues no estaban de acuerdo con este proyecto e impulsaron desde 1945 el retorno al capitalismo salvaje, a las lógicas de la Belle Époque. Y cuando el bloque socialista cayó en 1989, víctima del embate de la era reaganiana y del conservadurismo de la época y víctima de sus propias contradicciones, entonces los partidarios del capitalismo puro impulsaron de nuevo la dictadura del capital en todo el planeta. Esto es lo que fue el neoliberalismo. Si bien los neoliberales tenían sus grandes teóricos, gente como Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman, entre otros, estos no tenían ni la potencia ni la solidez del positivismo de Comte o del darwinismo de Spencer. La gran herramienta de implantación del nuevo sentido común neoliberal fueron la propaganda ideológica, la publicidad, los operativos mediáticos y psicológicos que se difundieron a través de los medios masivos de comunicación. Tras años del control sistemático de la agenda y de la opinión pública, en cientos de países, los partidarios de la dictadura del libre comercio lograron implantar un nuevo sentido común a favor del progreso, el capital y la ganancia. Cancelaron las ideas del bien común en aras del individualismo más salvaje. Priorizaron lo privado sobre lo colectivo y pusieron la mano del mercado por encima del Estado benefactor. Pusieron el interés privado por encima del bien común. Echaron de lado las lógicas del bien común por las del consumo. Cambiaron el consumismo por el comunismo. Dejaron de lado el comunismo, cambiaron el comunismo por el consumismo. Toda la
ideología neoliberal se implantó no solamente a través del aparato de propaganda, se implantó, entre otras cosas, a través de la mercancía misma. Hay una cosa que hay que señalar: los señores del mercado cambiaron comunismo por consumismo, cambiaron la importancia de lo colectivo, de lo común, por la importancia de las mercancías. Y lo pudieron hacer, entre otras cosas, porque las mercancías tienen la capacidad de contener pedazos de nuestras almas, de robarnos un pedazo del alma. Los objetos existen en función de nosotros. Los objetos existen porque los creamos, porque los usamos, porque los consumimos y porque nos permiten soñar. De hecho, tenemos una relación muy íntima y personal con los objetos. Dice Juan Carlos Monedero que la lucha contra el sentido común neoliberal se vuelve extremadamente difícil porque el viejo sentido común ha tomado la forma de deseo, es decir, la ideología del consumismo. La sociedad de consumo que impera en el planeta desde hace ya décadas y que se aceleró en la década de 1950-1960, resulta que tiene su chiste. Es decir, en la sociedad de consumo, la lógica abstracta del valor del mercado terminó por imponerse al simple valor utilitario del objeto. Un peine no es un peine es todo lo que gira alrededor del peine. Y los publicistas entienden perfectamente este mecanismo y suelen promocionar sus mercancías por los sueños que despiertan, por los pedazos de alma que contienen, antes que por sus cualidades prácticas y objetivas. Por eso, los publicistas lo entienden y así lo aplican en los comerciales. Un coche puede ser la promesa de subir en el estatus social más que un medio de transporte. Y un shampoo se puede convertir en una promesa de amor eterno. En este sistema hay objetos que adquieren un valor extraordinario y hay gente que está dispuesta a entregar su alma por ciertas mercancías. Mucha gente vendería a su mamá a cambio de un auto de lujo. Y sabemos que el avaro cuida más a su dinero que a sus hijos. Y con tal de obtener un lingote de oro, los empresarios mineros están dispuestos a destruir pueblos y ecosistemas. Lo que define el valor de un artista es el mercado del arte. Y hay gente que está dispuesta a asesinar por conseguir la última chela del estadio. Por supuesto, los valores del mercado se imponen sobre todos los demás valores, incluso sobre la ética, la cultura, el respeto a las personas. Y es que esto es un juego de doble pista. Si los objetos tienen la capacidad de contener pedazos del alma, entonces la inversa también se verifica y la gente puede ser despojada de su humanidad y ser tratada como una cosa, como una vulgar mercancía. Este imperio de la voluntad cósica permite la revaloración de mercancías y la depreciación de la vida. Y aquí hay que decir que el capitalismo salvaje ha llevado este proceso a niveles inauditos, ¿no? En este reino oscuro que tenemos, un cuadro de Picasso puede valer millones de euros, mientras que el dolor y la miseria de los pueblos pueden no valer nada. En el México del narco, mandar matar a una persona puede costar menos de 2,000 pesos. En este sistema, los 80 hombres más ricos del mundo concentran la misma cantidad de riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Y estas desigualdades solo son posibles, esta deshumanización solo es posible por la cosificación del capital, que hace caso omiso del sufrimiento de millones, por la deshumanización. Estamos en el neoliberalismo ante un régimen en el que la crueldad es sistémica, sistemática y profundamente inhumana. Con estas lógicas, el monetarismo
llevó a la humanidad a uno de sus peores momentos. Si bien las tasas de ganancia se pueden comparar con las de la Belle Époque, los niveles de crueldad a los que se llegó en la era neoliberal no tienen parangón. En unos cuantos años, los partidarios del libre comercio lograron restaurar en gran medida la situación que existía antes de los estados de bienestar. Echaron abajo conquistas sindicales históricas, le quitaron a los obreros derechos laborales fundamentales, incrementaron la sobreexplotación del trabajo mediante la congelación o la disminución de salarios reales y la introducción de nuevas tecnologías. Asimismo, las empresas multinacionales han vulnerado la soberanía de los estados nacionales periféricos para saquear como nunca sus riquezas naturales. Las tasas de explotación del trabajo y los niveles de expoliación y de saqueo de 2017, de 2018, son muy similares a los que prevalecían en la primera fase de la expansión capitalista. La dictadura del libre comercio consagrada en el Consenso de Washington es un proyecto contrarrevolucionario de muy largo alcance que ha transformado al mundo de manera radical, vulnerando los intereses, los derechos y la calidad de vida de las mayorías. Hay que decir que el sistema de dominación neoliberal es el más reciente de los ciclos contrarrevolucionarios de largo aliento. Solo es comparable a la Restauración y al fascismo y es posiblemente más profundo que ellos. Y hay que decir que los neoliberales han hecho su tarea. Han desmantelado los estados de bienestar en la mayoría de los países y han destruido un buen número de economías nacionales. Con esto acabaron con el control, con la soberanía y con los recursos naturales de muchos pueblos. Y además los partidarios del libre comercio lograron cambiar el perfil industrial del planeta. Ya no se consume, ya no se produce como antes. Antes había industrias nacionales. Hoy venimos vestidos con cosas que quién sabe cómo están hechas. Esta camisa probablemente tiene hilos egipcios y trae un diseño italiano y está maquilada en Haití, tal. Esto lo que implicó es un cambio fundamental en la organización del trabajo. Y así, al globalizar la producción, los grandes sindicatos nacionales se volvieron obsoletos y entraron en crisis. Y con esto, los trabajadores perdieron su principal arma de presión. En prácticamente todo el mundo, los grandes sindicatos están o destruidos o en proceso de demolición. Pero esto no es todo. Además, en todo el planeta se han subvertido las lógicas de la economía agrícola. De modo que el campesinado hoy en día vive un proceso de extinción que está marcado por migraciones masivas. Hay posiblemente más campesinos de Oaxaca en Manhattan que en Oaxaca. El proceso de descampesinización implica el fin de una actividad productiva milenaria que le permitió a la humanidad hasta ahora sobrevivir y prosperar, y que fue además la base de casi todas las grandes civilizaciones. Y todavía no podemos medir el alcance destructivo que tendrá este proceso en el futuro de la sociedad. Ahora, con estas dos cosas, es decir, con el finiquito de los grandes sindicatos nacionales y con la descampesinización, el neoliberalismo puso en entredicho la idea misma de la revolución obrero-campesina. ¿Cómo hacer una revolución obrera y campesina sin sindicatos ni trabajadores agrícolas? Y hay que decir que después de la caída del bloque socialista y después de la caída de los estados de bienestar, murió la gran utopía comunista del siglo XX. Y así los sectores progresistas dejaron de lado y hasta apuraron de proyectos que habían sido su referente durante décadas. Y sin mayor resistencia, el neoliberalismo se empleó a fondo y terminó por llevar a la humanidad a uno de sus momentos más oscuros. Es por eso que, a pesar de toda su fuerza, a pesar de su hegemonía, el actual sistema de dominación es insostenible y está en una crisis profunda y es una amenaza para la humanidad. El discurso neoliberal sostiene que el modelo económico neoliberal es el único viable, responsable y razonable. Sin embargo, pues la globalización del libre mercado, a la vez que destruyó a los estados de bienestar, a la vez que destruyó las utopías humanitarias del siglo XX, ha generado nuevos problemas para la humanidad y nos está llevando a un desastre en todos los terrenos. Nos ha llevado a una crisis humanitaria, a una crisis de derechos humanos,
a migraciones históricas, a una crisis ecológica, al cambio climático, a una crisis misma del capital porque se está acabando con el propio modelo y a una distopía. La catástrofe humanitaria y de derechos humanos es inocultable. Para el sistema, el costo social y el sufrimiento de millones no importan. Por una buena ganancia es válido atropellar los derechos de las personas y en las bolsas de valores la vida de los pobres cotiza siempre a la baja. Con estas lógicas, los regímenes neoliberales han sumido en la miseria y en la desesperación a millones de personas en todo el planeta. Pero ahí no acaba el problema. El sistema también está devastando el planeta. Estamos ante una catástrofe ecológica y ante un cambio climático. A principios del siglo XX, en su libro La acumulación del capital, Rosa Luxemburgo describió cómo en su avance el capitalismo destruía las economías naturales mediante la violencia y el despojo. Pero bajo la dictadura del capital financiero, este proceso se dio de manera acelerada y sin medida. Las grandes empresas multinacionales promueven proyectos extractivos que destruyen paisajes, regiones, territorios y ecosistemas enteros. Nunca antes tantas especies animales estaban en estado en peligro de desaparecer. En la medida en la que el sistema dominante siga anteponiendo los principios de la ganancia rápida sobre cualquier otro valor, el proceso de aniquilación de la biodiversidad será más rápido. La comunidad científica alerta sobre el cambio climático y sostiene que muchas de las variaciones observadas en los años recientes no tienen precedente. Los indicadores son angustiantes. La contaminación atmosférica y de los océanos crece, el agujero en la capa de ozono se expande, el calentamiento global se acelera, la erosión de los suelos se ahonda, los acuíferos son cada vez más sobreexplotados y cada vez hay menos agua bebestible por habitante. Las emisiones de CO2 van en aumento y el deshielo en el Polo Norte se intensifica. Al rey Luis XV de Francia, uno de los egocéntricos más grandes de la historia, se le atribuye falsamente una frase según la cual él dijo: después de mí el diluvio, lo que significa: lo que ocurra con el mundo tras mi paso en esta tierra me vale madres. Pero lo que en un monarca absoluto podría ser una metáfora narcisista, en los neoliberales es dogma económico. Para ellos, sus ganancias están antes que la preservación de la humanidad y del planeta. Con sus prácticas parecen decirnos: después de mis ganancias, el arrasamiento de la humanidad. Es tan voraz la lógica neoliberal que incluso se están acabando con el sistema capitalista, lo están socavando. El modelo es sumamente rentable, pero ha mermado la vieja planta productiva del planeta, que estaba basada en economías nacionales. Ha destrozado regiones enteras, economías prósperas, países que fueron ricos durante décadas y ha puesto en jaque al propio sistema financiero. Prueba de ello es la crisis del 2008. Lo que le ofrece el capitalismo salvaje a la gran mayoría de la población es una sociedad indeseable donde no caben los valores de libertad, igualdad y solidaridad proclamados por la Declaración de los Derechos del Hombre. La dictadura del libre comercio es la antípoda de una sociedad ideal, es una distopía. La brecha entre ricos y pobres se agranda al punto de que millones viven en condiciones inhumanas. Slavoj Žižek tiene razón cuando advierte que el capitalismo actual se mueve hacia una lógica de apartheid, donde unos pocos tienen derecho a todo y la mayoría son excluidos de todo. El modelo parecen ser la Franja de Gaza y sobre todo Cisjordania y Palestina. Ahora, en algunas regiones, la distopía neoliberal adquiere un carácter aún más descarnado y brutal. La búsqueda de ganancias extraordinarias y rápidas favorece el crecimiento de negocios ilícitos como el narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas, el tráfico de órganos y los demás horrores. Y la verdad es que la ganancia del negocio de la droga lo supera todo. Entonces, alrededor de la cocaína y demás drogas ilícitas, se desarrollan regiones y países enteros. La delincuencia organizada se entroniza como el sector más dinámico de la economía. Desde hace años, el dinero de la droga es vital para los bancos y las bolsas de valores en todo el mundo. En México, el narcotráfico es la principal fuente de divisas del país. En esta lógica, en México y en muchos otros países, el neoliberalismo transitó de un modelo de negocios basado
en tratados de libre comercio, desregulación de capitales y privatizaciones, a un esquema netamente delincuencial, fundado en el narco, la trata de personas y demás actividades del crimen organizado. Pero esto no es todo. El neoliberalismo también nos ha traído una crisis sanitaria. La devastación del medio ambiente derivada del actual modelo de consumo rompió los límites de las barreras que existían entre las sociedades humanas y la naturaleza. De este modo, virus que existían solo en ciertas especies animales ahora infectan a los seres humanos. Todas las grandes epidemias vienen de contagios de animales. La fiebre porcina, la gripe aviar, el COVID-19. Y son el resultado de un sistema, de un modelo alimentario sometido a las lógicas del gran capital. Entonces, lo que yo les quiero decir es esto: ante el sacrificio de millones, ante el genocidio económico, la miseria de las mayorías, las lacerantes injusticias sociales, el ecocidio, la destrucción del planeta, el apartheid económico, el narcoestado y la amenaza permanente de las guerras irregulares, se hace evidente que otro mundo no solo es posible, sino imprescindible. En abril de 1915, cuando los horrores de la Primera Guerra Mundial eran inocultables, Rosa Luxemburgo escribió un folleto en el que afirmaba que la humanidad estaba ante la disyuntiva de pelear por el socialismo o de ir a la barbarie. En el siglo XXI, la brutalidad del actual sistema de dominación nos plantea una nueva disyuntiva. O construimos otro mundo o vamos al exterminio. Para millones, combatir al modelo es ya un problema de vida o muerte. ¿Cuánto más se necesita para que se convierta en un problema de supervivencia de la especie? Entonces, yo quiero concluir con esto. El paradigma revolucionario del siglo XX, que se construyó a partir de las ideas comunes del siglo XIX, está hoy rebasado. La contrarrevolución neoliberal echó abajo derechos sociales que eran considerados conquistas históricas: la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la salud, el derecho al agua. Tenemos que construir un nuevo sentido común. Un nuevo sentido común que va a sustentar un largo ciclo revolucionario, que ya está echado a andar, por cierto. Y este largo ciclo revolucionario va a tener un sentido común que va a surgir de las ideas de lo común que han sido derivadas de las sucesivas crisis provocadas por la barbarie neoliberal. Del horror profundo del neomonetarismo deben surgir luchas que abran el camino a una nueva etapa de esperanza y que debe ser duradera. Es necesario ratificar los derechos humanos de primera generación y de segunda generación y sumarlos de tercera. El derecho al desarrollo sostenido, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la paz, el derecho al patrimonio común de la humanidad, el derecho a gozar de un medio ambiente sano. Y necesitamos toda una serie, crear un sentido común alrededor de un movimiento por la paz. Hay que poner la tecnología al servicio de la paz y el desarrollo. Es necesario luchar contra leyes que discriminan a los trabajadores migrantes y hay que organizar sindicatos multinacionales. Si el neoliberalismo se organiza a nivel internacional para el comercio, tenemos que organizar el trabajo también a nivel internacional. Urge acabar con las lógicas del consenso de Washington. Es necesario renegociar los tratados de libre comercio. Es necesario regular el capital, exigir rendimiento de cuentas a los altos ejecutivos. Es necesario establecer una moratoria inmediata a la deuda del tercer mundo, que es impagable. Es necesario revisar por la crisis del coronavirus la necesidad de entender la salud como un derecho, como un problema colectivo, no como un negocio lucrativo. Las vacunas tienen que ser universales. La vacuna anticovid tiene que ser universal y gratuita. Es un insulto que haya 90 países al día de hoy que no hayan tenido una sola vacuna, mientras hay países que tienen 10 vacunas más por habitante que las que necesitan. Necesitamos detener el ecocidio, necesitamos entender que los estados nacionales pueden y deben ser un bastión para la defensa de los pueblos contra la voracidad de los imperios guerreros y económicos. En los años 70, el neoliberalismo se implantó a través de diversos mecanismos financieros. Tenemos que renegociar todo eso. Urge, entre otras cosas, que el Fondo Monetario Internacional recupere su sentido original y libere fondos para que los países empobrecidos puedan salir de la trampa de la pobreza en la que la metió el propio Fondo Monetario Internacional. Es necesario, entre otras cosas, apoyar la causa de las mujeres. En todo el mundo las mujeres se organizan y protestan contra la violencia de género. Esta causa tiene legitimidad incuestionable y ha cobrado una fuerza tal que anuncia cambios radicales en la sociedad.
La lucha de las mujeres es una lucha contra la opresión e históricamente ha sido impulsada por las izquierdas en todo el mundo. Es una lucha cultural, es una lucha contra el machismo. Necesitamos acabar con la cultura machista. Y finalmente es necesario crear grandes redes globales de movimientos sociales y de trabajadores. Yo estoy convencido de que las ideas que alimentarán el ciclo revolucionario del siglo XXI, ciclo que ya empezó, deben surgir como una rebelión contra el sentido común neoliberal. Y es todo lo que les quiero decir, compañeros. Muchas gracias.